Hola queridos hermanos, muy buenas tardes. Es una alegría inmensa para mí estar con ustedes compartiendo en este momento la lectura que ya hemos iniciado hace un mes más o menos acerca del Santísimo Rosario. Más concretamente estamos leyendo este maravilloso libro que les recomiendo que lo tengan en físico, que se llama El secreto admirable del Santísimo Rosario para convertirse y salvarse, de San Luis María Griñón de Montfort. Ya hemos avanzado bastante en la lectura, estamos haciendo las lecturas de este libro en vivo todas las tardes a las 6 de Colombia, 5 de México, 8 de Argentina. Ahorita estoy haciendo una pausita muy breve por unos días de vacaciones, estoy dejando por eso este video pregrabado, pero normalmente se hace esto en vivo. Sino que retomamos entonces el 20 de junio, martes 20 de junio, con la ayuda de Dios y de la Virgen Santísima, estaremos de nuevo aquí en vivo. Pero no quería dejar esta semana sin que nos quedemos sin lectura espiritual, porque este espacio pues me parece muy importante para que hagamos uno de los dos pilares que nos llevan a la santidad: la oración y el estudio, ¿no? La oración meditada y la oración práctica, de practicar lo que aprendemos y lo que oramos. Bien, antes de empezar con la lectura, encomendémonos a María Santísima, Nuestra Señora, que estamos muy felices de que ella sea nuestra Madre, nuestra guía. Queremos rezarle uno y muchos y mil rosarios todos los días de nuestra vida. Entonces la saludamos diciéndole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. Ya vamos en la 41ª rosa, son 50, recordemos, van a 49, la 50ª es la rosa en la que estudiamos unos métodos que enseña San Luis María Griñón de Montfort acerca de cómo rezar mejor el Santo Rosario, pero aquí en esta nos va a explicar de cómo debe rezarse el Santo Rosario. Y dice San Luis María Griñón de Montfort, empieza que el primer subtítulo que le pone es la pureza del alma. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir aquí este santo con esto de la pureza del alma. Entonces, dice: no es la duración, sino el fervor de nuestras oraciones lo que agrada a Dios y le gana el corazón. Ya con esa frase de entrada nos cautiva, porque no es la duración. Podemos durar 10 horas rezando, pero si no hay fervor, no se hizo nada. Y en un minuto podemos, con un fervor enorme, elevar el alma al cielo y agradar a Dios, ¿no? Entonces, lo que le gana el corazón a Dios, lo que le gusta, es el fervor que nosotros ponemos en la oración. Dice acá: una sola Ave María bien dicha tiene casi más mérito que 150 mal dichas. Casi todos los católicos rezan el rosario. Bueno, San María Griñón de Montfort acá está siendo bastante inocente. Bueno, en una época en la que verdaderamente casi todos los católicos rezaban el Santo Rosario, dice acá, o al menos una parte o algunas decenas de Ave Marías. Yo de hecho recuerdo, siempre lo digo, que cuando niño yo recuerdo que muchas veces yo pasaba por la casa de mis vecinos, por donde fuera, y yo veía personas rezando el Santo Rosario. Se oía el Santo Rosario, se oía el murmullo de las personas rezando el Santo Rosario. Hoy en día es rarísimo ver una persona que tenga un rosario, y más raro aún ver una persona que lo rece. Pero bueno, en esa época San Luis María Griñón de Montfort dice aquí: casi todos los católicos rezan el rosario, o al menos una parte o algunas decenas de Ave Marías. ¿Y por qué pues hay tan pocos que se enmienden de sus pecados y adelanten en la virtud? Sino porque no hacen las oraciones como es debido. Claro. Entonces dice el santo: veamos pues el modo de rezar para agradar a Dios y para hacernos santos. Entonces son dos, es un propósito doble, ¿no? Agradar a Dios y hacernos santos. Dice: en principio es preciso que la persona que reza el Santo Rosario se halle en estado de gracia, o al menos resuelta a salir del pecado. Pues la teología nos enseña que las oraciones y buenas obras hechas en pecado mortal son obras muertas que no pueden ser agradables a Dios ni merecer la vida eterna. Wow. Fuerte, pero cierto. Nosotros sabemos que estando en estado de gracia, Dios, porque tenemos estado de gracia, Dios vuelca sus ojos hacia nosotros y nos infunde sus dones, sus bienes, sus bendiciones, porque tenemos
el estado apropiado para recibirlas, pero un alma que no está en gracia no está en disposición, en una disposición adecuada para recibir los dones y las bendiciones de Dios. Por lo tanto, lo más importante es buscar la gracia, hermanos. Si estamos en alguna situación de pecado, salgamos de ella. ¿Que cuesta? Por supuesto que puede costar mucho, pero vale la pena. ¿Hay algo que valga más la pena que Dios? Que es que si yo no me confieso con curas, que es que yo no sé, tenemos que romper todo eso, dar ese paso fuerte y decidirnos a confesarnos para estar en gracia de Dios y tratar de permanecer en gracia de Dios constantemente, confesándonos a menudo, haciendo exámenes de conciencia, contrición del dolor de los pecados, comulgando, haciendo el Santo Rosario. Esto no es un invento ahí cualquiera ni nada. Eso nos permite estar en el camino de la gracia de Dios, hermanos. Y démonos cuenta que estando en gracia de Dios, las oraciones y las buenas obras tienen un efecto. Pero las buenas obras y oraciones hechas en pecado mortal son obras muertas que no son agradables a Dios y no merecen la vida eterna. Porque estar en pecado mortal es estar en una constante afrenta a Dios. Es un decirle, a mí no me importa, o a mí me importa esto muy poquito, o me importa acá sí, pero acá no, pero esto sí, pero esto no. Ojo. Dice acá, en ese sentido, ahora, perdón, antes de avanzar, recordemos que estar resueltos a salir del pecado. Si por alguna desgracia yo cometí un pecado, qué horror lo cometí, pero realmente estoy arrepentida y tengo el deseo de enmendarme y voy a buscar confesión la próxima semana o el fin de semana, porque pues de pronto entre semana no puedo por mi trabajo, etcétera, pero realmente estoy dolido, realmente me duele ese pecado que cometí, realmente no quiero volver a cometerlo. Ahí ya eso es prácticamente estar en el estado de gracia, ya solo nos falta materializarlo en la confesión, pero esa resolución y ese deseo de salir del pecado ya es una apertura a la gracia de Dios y ya pues nos permite ahora sí que las obras y oraciones que hagamos pues tengan buen efecto, ¿no? En este sentido está escrito, no corresponde a los pecadores alabar. Qué texto tan interesante, del Sirácida o Eclesiástico 15:9. No corresponde a los pecadores alabar. Y más adelante, y acá más nos va a decir San Luis María Griñón de Montfort, ni la alabanza ni la salutación angélica, o sea el Ave María, ni aún la oración enseñada por Jesucristo, el Padre Nuestro, son agradables a Dios cuando salen de la boca de un pecador impenitente. Populus hic labis me honrat, curautem eorum longe est a me. El pueblo con sus labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí, en San Marcos 7:6. El pueblo con sus labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Estoy en pecado mortal, en una situación de pecado, pero rezo el Santo Rosario. Lo primero es ponerme en paz con Dios, en gracia de Dios. Insisto, si por algún motivo logístico, por alguna circunstancia no me puedo acercar a la confesión hoy mismo como quisiera o prontamente, tan pronto como quisiera, en mi parroquia no hay confesiones sino solamente los sábados, tengo que pedir una cita previa, hoy en día cada día hay más obstáculos para acceder a la confesión, el horario de mi trabajo me lo impide, pero el domingo sí puedo ir, o el sábado, o la otra semana, pero tengo la firme resolución de hacerlo, tengo el dolor de los pecados, tengo el empeño de no volverlo a cometer, entonces sí, pues ahí ya prácticamente que estamos entrando en la senda de la gracia de Dios. Dice acá, esas personas que ingresan en mis cofradías, o sea, que rezan el Santo Rosario, que forman grupos, dice Jesucristo, y rezan todos los días el rosario o una parte de él, sin contrición alguna de sus pecados, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, como lo acabamos de ver en este texto de San Marcos. He dicho, o al menos resuelta a salir del pecado. Ahí viene lo que yo les estaba diciendo.
porque si fuera necesario estar absolutamente en gracia de Dios para hacer oraciones que le fuesen agradables, se seguiría que los que están en pecado mortal no deberían rezar a pesar de que tienen más necesidad de ello que los justos, y por tanto no debería aconsejarse nunca a un pecador que rezase el rosario ni una parte de él, porque le sería inútil, lo cual es un error condenado por la Iglesia. Esto es un error condenado por la Iglesia, porque si con voluntad de permanecer en el pecado y sin intención alguna de salir de él se inscribiese en una cofradía de la Santísima Virgen o rezase el rosario o una parte de él u otra oración, se haría del número de los falsos devotos de la Santísima Virgen y de los devotos presuntuosos e impenitentes, que bajo el manto de la Santísima Virgen, con el escapulario sobre su cuerpo y el rosario en la mano, gritan: Santa y bondadosa Virgen, yo te saludo, oh María, y no obstante crucifican y desgarran cruelmente a Jesucristo con sus pecados y caen para su desgracia de las más santas cofradías de la Santísima Virgen a las llamas del infierno. Un texto largo, pero interesante. ¿Por qué? Porque dice acá, si una persona tiene la intención de no cometer pecado, listo, bien. Sus oraciones, todo bien. Obviamente buscamos prontamente la reconciliación con Dios, pero todo bien. Pero si la persona tiene una voluntad de permanecer en el pecado y no tiene intención de salir de él, pero se pone a inscribirse a un grupo de la Virgen o a rezar el rosario, como dice acá, con el rosario en la mano le dice Santa María, Madre de Dios, pero por detrás está crucificando a nuestro Señor Jesucristo, golpeándole, azotándole, y por lo tanto cae desde la cofradía de la Virgen o desde el rezo del Santo Rosario a las llamas del infierno. Los viernes estamos haciendo una meditación, hermanos, en vivo, 6 de la tarde Colombia, 5 de México, 8 de Argentina. El próximo viernes no haré en vivo, pero todos los viernes normalmente lo hacemos, solo que este próximo viernes no estaré en vivo. Y estamos leyendo las meditaciones de San Alfonso María de Ligorio de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las grandes enseñanzas que hemos visto en los últimos videos ha sido de cómo nosotros nos duele mucho que nuestro Señor haya sufrido lo que sufrió y cómo con nuestros pecados nosotros participamos de la pasión del Señor, ¿no? Entonces, acá, como bien dice San Luis María Griñón de Montfort, una persona que no está resuelta a salir de su pecado, con el rosario dice: hola, Ave María, bendita eres, pero por detrás está crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, fuerte porque hoy en día tristemente las situaciones de pecado abundan, ¿no? Las parejas que viven sin casarse, las personas que cometen fornicación, que fornican, tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio o en soltería, situaciones de pecado de no confesarse hace mucho tiempo, ¿cierto? Una persona que lleva 3, 4, 5 años sin confesarse está pues obviamente fácilmente en pecado mortal. Personas que viven, por ejemplo, que trabajan en algo ilícito, que se lucran de cosas ilícitas, que roban, que sobornan. Personas que viven así en un pecado constante, que oprimen a otros, estafadores, personas que cobran intereses altísimos. En fin, acá nos podemos quedar haciendo una lista muy larga, pero esas personas que viven en esa situación de pecado y no quieren salir de esa situación, pues tremendo, como dice acá, por más que recen el Santo Rosario, si no tienen una enmienda o si no buscan enmendarse, a veces para las personas estar en pecado, empiezan a rezar el Santo Rosario y al rezarlo llegan a ese momento en el que quieren arrepentirse y se arrepienten y buscan la confesión, pues eso está bien, ¿no? O sea, ahí en efecto el Santo Rosario sí tuvo un buen efecto, pero pues para eso se necesita una buena disposición de corazón. Continúa acá San Luis María Griñón de Montfort diciendo: aconsejamos el Santo Rosario a todo el mundo, a los justos para preservar y crecer en la gracia de Dios, y a los pecadores para salir de sus pecados. Pero no agrada ni puede agradar a Dios que exhortemos a un pecador a hacer del manto de protección de la Santísima Virgen un manto de condenación para ocultar sus crímenes y cambiar el rosario, que es el remedio de todos los males, en veneno mortal y funesto. La corrupción de lo mejor es lo peor, ¿no? Ese es un dicho muy conocido y muy importante, porque corromper a lo mejor es lo peor.
Es necesario ser ángel de pureza, dice el sabio cardenal Hugo, para acercarse a la Santísima Virgen y rezar la salutación angélica o el Ave María. Entonces, pareciera que sonara ilógico y muchos dirían, no, pero no entiendo, luego la oración no la deben hacer los pecadores. Claro, pero cuando una vez el pecador está arrepentido, ahí ya pues la oración tiene un efecto, ¿cierto? Y dice acá, ella hizo que un impúdico que rezaba por regla general diariamente el rosario pudiera ver hermosos frutos en un vaso manchado de inmundicias, y como se sintiera él horrorizado le dijo la señora, he aquí cómo me sirves, me presentas rosas bellísimas en un vaso sucio y corrompido, juzga si pueden resultarme agradables. ¿Por qué la Santísima Virgen tuvo a bien darle esta enseñanza a este impúdico que rezaba por regla general diariamente? Porque finalmente el objetivo de toda oración es que nos salvemos nosotros mismos y que llevemos a la salvación a otros. Y la salvación es estar en gracia de Dios. No tiene ningún tipo de sentido que hagamos y hagamos oraciones si no queremos salir del pecado, si no queremos enmendarnos. Es normal, digamos, que alguno pueda pensar que esto es una enseñanza equivocada porque la oración debería ser para los injustos, pero ojo, para los pecadores es la oración cuando los lleva a salir de su pecado. De lo contrario, es una oración que no tiene fruto, que no produce ningún fruto, es una rosa bella entregada en un vaso lleno de inmundicias. Somos débiles, nuestra naturaleza es frágil y a veces pecamos, pero por supuesto. Pero que si pecamos, hermanos, de inmediato, con el pecado en la mano aún acabado de cometer, sintamos dolor, arrepentimiento, sepamos que nuestro Señor nos va a perdonar, porque Él siempre nos perdona. Lo único que pide de nosotros es un arrepentimiento sincero. Busquemos la confesión y entremos rápidamente de nuevo en la senda de la gracia de Dios para que todas las oraciones que hagamos tengan efecto sobre nosotros y sobre todos aquellos por quienes oramos. Qué bella enseñanza de San Luis María Griñón de Montfort, un santazo por supuesto, y pues vamos a dejar hasta ahí por hoy. Y en una próxima entrega continuaremos con la 42ª rosa, porque nos va a enseñar aquí el santo que es necesario rezar con atención, pero nos va a dar unos tips para ello. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. Inmaculado Corazón de María, hace la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Dios los bendiga, hermanos, y hasta pronto.